Hola, buen día. Bienvenidos a el siguiente episodio del podcast. Es el número 9 de energía y realidades paralelas. Em, Hoy me gustaría adentrarme un poco más en la cuestión práctica porque luego muchas veces, bueno, tanto me pasó a mí como me he dado cuenta que a mucha gente le llega a pasar, caemos en la creencia que como si estuviera separada la parte. ¿Cómo le llamé? Espiritual, no tanto eso, sino, bueno, espiritual en cuanto a que haces una meditación, etcétera, y la, ¿cómo se llama? La física, ¿no? La de acción, la tangible. Y es totalmente errado. Es cuando hacemos las meditaciones, como que pareciera que hacemos un cambio allá y aquí no hay que hacer nada y todo se va a dar, ¿no? Es como una idea, una creencia errónea. Y realmente en mi propia experiencia, cuando hacía eso, pues veía que no había resultados, ¿no? Y muchas veces tenía que ver porque yo no estaba todavía abierto y dispuesto a vivir esa realidad, a experimentar esa realidad. Por ejemplo, si yo buscaba vivir vamos a llamar en un estado de paz, en un estado mayormente de paz, sintiéndome bien, estando tranquilo, y hacer mis meditaciones, cuando las hacía me sentía realmente así, y sin embargo cuando salía yo a mi trabajo y me cruzaba con el tráfico pesado, la persona que se te mete, etcétera, etcétera, volvía a un estado ya aprendido y ya manejado, ya digo, ya más que aprendido porque viví más de 25 años en la Ciudad de México, entonces, bueno, pues quien vive allá o ha estado allá ya se imaginará lo que representa lidiar con el tráfico. Entonces era como cambiarme a modo agresivo, y entonces me di cuenta que el resto del día ya no servía realmente de nada o de mucho haber hecho esa meditación y haberlo este, buscado a través de ella, porque al final en mi acción no estaba yo todavía listo ni preparado para, ni dispuesto sobre todo, a hacer un cambio, a ir en esa dirección. Es como que yo nada más tengo que dar esa partecita y es porque todavía no entendía yo que al final, pues cada uno de nosotros somos los creadores completos y absolutos de tu propia realidad, nuestra propia realidad. Ya expliqué en otro momento, digo, lo voy a decir de una manera muy resumida. Eso no saca en ningún momento a Dios de tu realidad o de pensar que estás haciendo algo erróneo o estás pecando o te estás creyendo Dios. No, realmente quienes tienen ese concepto todavía están pensando en una forma donde ven a Dios separado de sí mismos, donde creen que Dios es una entidad y no entienden que es la totalidad, incluyéndonos a todos los que estamos aquí, a todos los que están escuchándome, a esta computadora donde estoy haciendo la transmisión, absolutamente en todo, ¿no? Tu computadora, la mesa sobre la que está, la mascota donde está, en tu casa, en la mía, absolutamente todo es la fuente, es la totalidad. Y todo, todo, todo es conciencia, no es una energía inerte. Toda la energía tiene conciencia. A diferentes niveles, de acuerdo a la experiencia que al final el creador eligió tener, ¿no? En algunos casos, como los seres humanos y otros seres vivos, somos conscientes de nosotros mismos, pero también de los que están alrededor nuestro. Bueno, desgraciadamente la mayoría de la gente no está consciente de los demás y por eso hay tanto conflicto, porque nos tomamos demasiado en serio la individualización, que al final era necesaria para poder tener una experiencia individual, que ese es el objetivo. Una experiencia es a conocerse a sí mismo, la fuente es lo que buscó y lo que sigue buscando, tener una experiencia en trillones y trillones de partículas con chispa divina en donde puede experimentarse a sí mismo, porque él ya sabe todo lo que es y todo lo que
es, será y lo infinito que es, etcétera. Entonces, realmente una forma de experimentarse y de irse autoconociendo y viviendo unas nuevas, experimentando unas nuevas realidades o teniendo unas nuevas experiencias es a través de todo lo que al final se junta a través de nuestras experiencias. Ahora, si eres consciente de esto, eso no quiere decir que cuando tú experimentas algo, sin ser consciente de esto, no tuviera valor. Claro que tiene valor. Sin embargo, ¿qué es lo que prefieres? ¿Ir a ciegas o darte cuenta que tú puedes crear tu realidad? Que hay muchas experiencias que podrías vivirlas diferentes, más amigables, más agradables, elegidas por ti y que de todas maneras estás aportando esa parte de experiencia de lo que tú eres al creador, ¿no? Que al final eres parte de la fuente misma. Entonces, finalmente, creo que es más válido, porque aparte no es desde cuando tú empiezas a crear con las realidades paralelas, lo puedes hacer y crear a través, y también es parte de la experiencia. Empezar a crear desde el ego. Cuando empiezas a crear desde el ego, claro que piensas en ti, piensas en lo que te gusta, piensas en lo que quieres, etcétera, etcétera, etcétera. Pero conforme más lo vas haciendo y vas conectando más con tu propio ser interior, te empiezas a dar cuenta y después entraré, ese es un tema bastante largo, pero nada más lo voy a mencionar, te empiezas a dar cuenta que tú no tienes el control de prácticamente nada. Entonces, ahí empiezas a cambiar y a darte cuenta que vas creando la realidad no desde un plano egocéntrico, sino desde un plano en conexión con tu ser interior, con tu yo superior, donde vas a poder ir en el camino que él está marcado. O sea, lo que hay que entender es que tú no estás separado de tu yo superior, estás conectado. De hecho, eres tu yo superior, nada más que tú estás acá en el cuerpo, él está en el lado espiritual, vamos a llamarle, no estás separado, estás conectado, eres el mismo, y nada más que la parte que está en ti está viviendo la experiencia humana, física, ¿no? Y entonces si tú estás en esa unidad con tu yo superior, tú puedes ir teniendo las experiencias que finalmente es lo que quiere para su evolución, autoaprendizaje, crecimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Como lo quieras ver, o la palabra que le quieras poner. Y eso realmente te va a dar plenitud, te vas a sentir pleno. Entonces, bueno, pues al final, lo que tienes como libre albedrío, podremos decir, es el camino que eliges para llegar a ese punto. Lo puedes hacer por esta ruta, por la siguiente, X, Y, Z, todas las que hayas, y también con la actitud que lo hagas, porque aparte es diferente la actitud que tomes cada una de las experiencias. Entonces, por eso muchas veces, sin darnos cuenta, se nos repiten escenarios que son similares, porque realmente no has logrado obtener de esa experiencia todo lo que tu yo superior requiere. Ahora, obviamente, cuando te sucede eso y la mayor parte del tiempo que no estás consciente de esa conexión o de esa unidad que tienes con el yo superior, pues es muy fácil que estés dando como tumbos de ciego. Y también por eso gran parte de las situaciones que vivimos muchísimos o la mayoría de los seres humanos es la enfermedad, que esa enfermedad muchas veces tiene que ver con ese desvío de tu experiencia, o sea, porque como estás desconectado, bueno, es lo que crees, ¿no? Como que cerraste la conexión, cerraste tu percepción con tu yo superior, tú no te das cuenta que estás unido, entonces vas haciendo cosas que no son
lo que debes de hacer no es al que viniste, entonces eso se termina reflejando en enfermedades y demás, básicamente por ese desvío. Muchas veces son formas de llamarte la atención, a decirte, aguas aquí, frénate, párate, o no sé si les ha pasado que de repente eh, pudiera ser que están en un nivel muy estresado o tienen mucho trabajo, lo que sea, de repente cuando menos lo esperas, pum, te da gripa y no te queda de otra más que encerrarte, o sea, no te queda de otra, ¿no? Y muchas veces son situaciones que es como, a ver, frénate ahorita porque es importante que empieces a ver las cosas diferente, empieces a pensar diferente, etcétera. Pero lo malo es que estamos bombardeados con demasiada información externa y lo que hacemos es estar distrayéndonos en este, redes sociales, televisión, lo que fuera, en vez de tomar nuestro tiempo para reflexionar el porqué de esa situación. El día de ayer estaba reflexionando un poco en eso y yo considero, es una particular forma de verlo, que conforme vas avanzando en tu conciencia, vas viendo las cosas desde diferente perspectiva. Por ejemplo, cuando eres una persona totalmente material donde cree que eso es lo único que existe y no crees en absolutamente nada, eh, quizá nada más un poco la religión como una cuestión de hábito, ¿no? Que se te enseñó. Lo que buscas y resuelves todo lo resuelves de la misma forma, manera física. Es decir, te enfermas, vas con un doctor, te dan una medicina, te la tomas y ves el cambio. Se te descompone el coche, vas con el mecánico, lo resuelves y no hay otra variable que entre ahí. Siempre es exactamente lo mismo. Cuando empiezas, yo diría que estás ahí en el nivel nada más de 3D. Cuando ya empiezas a tomar conciencia de que también eres energía, empiezas a experimentar diferentes alternativas, como puede ser, ¿cómo se llama? Terapias holísticas u otro tipo de, ¿cómo se llama? De técnicas que te pueden ayudar a sanar o resolver ciertas situaciones. Ahí ya estás, considero yo que ya estás en la cuarta dimensión, ya estás eh, trabajando un tanto en la cuarta dimensión. No dejas de estar en la tercera dimensión, eso sí es claro, ¿no? Pero te mueves entre la tercera y la cuarta y estás así, ¿no? ¿Qué pasa? Te enfermas y antes de ir a tomarte una medicina buscas resolverlo de una manera holística, ¿no? Vas, te hacen Reiki o tomas algún cierta terapia, tienes una situación en tu vida que es recurrente, etcétera, quizá vas y te haces una constelación, o etcétera, ¿no? Y empiezas a ver resultados, ¿no? Eh, quienes no ven resultados, porque es una realidad, quienes no ven resultados absolutamente de nada, cero, 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 es porque todavía su mente no acepta esa situación. Entonces necesitan estar todavía bien anclados en la Tierra, donde es tercera dimensión y no se pueden extender aparte más de lo que ellos mismos son, porque todos tenemos ese cuerpo energético que también se mueve en la cuarta dimensión. Y eso es una realidad todas las noches que nos acostamos y dormimos, nuestro cuerpo está, bueno, no nuestro cuerpo físico, ¿no? Nuestro cuerpo astral está en esa cuarta dimensión que es el astral. Luego cuando ya empiezas a ver las cosas de una manera muy diferente en cuanto a la conciencia. Por ejemplo, si te enfermas ya no vas nada más a curarte de una manera holística, sino entonces empiezas a preguntarte, a ver, ¿qué puede significar? ¿Qué siento con esa enfermedad? ¿Qué situaciones me han pasado? ¿Qué emociones estoy sintiendo? Etcétera, etcétera. Lo que buscas ahora es encontrar la raíz de esa enfermedad con tal de sanarla. No quiere decir que no vayas a tomar ninguna de las otras dos op- eh, opciones en dimensiones, por llamarla así, o la holística o la física. Sin embargo, empiezas a autoconocerte y a hacer cambios en ti, de tal forma que tu vida empieza a irse transformando.
ya no te suceden las cosas como te sucedían antes. Eso no quiere decir que nunca te va a pasar nada, que nunca se te va a descomponer el coche o nunca vas a tener una situación. Y empiezas a ver las cosas desde una perspectiva diferente. En muchos casos, en tus realidades de tu vida cotidiana, sí que haces cambios que ya no vuelven a suceder. Pero, por ejemplo, cuando se te descompone el coche, pues claro, eso dices, bueno, pues puede haber desgaste, detalle, algún defecto de la pieza, lo que fuera, eso realmente no es de mucha relevancia. Es de relevancia cuando tienes un tema recurrente con tu auto y se te descompone de la misma cosa. Luego vamos a pensar, ay, este coche no me funciona, a lo mejor lo vendo y me compro otro. Y el otro te vuelve a fallar de las mismas cosas, entonces ahí es donde ya puedes ir hacia atrás y entonces empezar a tratar de relacionar, haciendo un poco de intuitivamente, bueno, pues qué es lo que representa esa parte que se descompone en un auto y tratar de equipararla con tu realidad, que es lo que podría ser ese paralelismo, ¿no? Y de ahí puedes encontrar cuál es, de qué manera te estás mostrando tú esa situación, o sea, qué es lo que hay en ti, que está reflejándose en esa parte física. Y para eso, fíjense que yo por mucho tiempo, como ya les platiqué, no es nada ni de avergonzarse, ni de esconderlo, ni decirle. A mí por mucho tiempo tuve muchas dificultades en cuanto a la parte económica, en mi negocio y la realidad es que viví demasiado tiempo así. Todo tiene que ver, evidentemente yo traía un aprendizaje que lograr, que trascender, pero a la vez también, pues traía una programación que venía desde mis padres, ¿no? Y entonces eso hacía que yo reaccionara de una manera emocionalmente ante ciertas circunstancias. Por ejemplo, primero empecé a ver, con la creación de la realidad, empecé a generar nuevos clientes que yo no iba a buscarlos, ellos venían y me buscaban, donde me generaban un muy buen ingreso, las cosas aparentemente mejoraban, sin embargo, no podía cambiar que estuviera al día, porque ya fuera que había fallas en el proceso o había una situación o personal, no sé, de otra cosa, la cosa es que había fuga de dinero y era así constante, ¿no? Entonces, aunque generara más, de todas maneras fuga de dinero. Entonces yo me di cuenta que no tenía que ver con que debería de generar más, porque generaba más o menos, de todas maneras estaba en la misma situación, sintiéndome limitado. Y esa era realmente, o sea, para llegar a ese punto de darme cuenta que yo me sentía limitado, pues obviamente ahí estaba reflejada mi limitación. Mi realidad me está enseñando lo que yo soy. Yo en ese entonces yo soy una persona limitada económicamente, ahí está mi proyección. Y como les digo, por más que lo hiciera y por más que me esforzara y por más que hubiera muy buenos resultados, de todas maneras terminaba en el mismo punto. Era cíclico, era como que si algo me jalaba. Hasta yo por mucho tiempo llegué a pensar que que no dudo que lo haya habido una que otra vez, pero no era al grado de que yo lo pensaba, que había algo externo que me estaba afectando y me estaba jalando para atrás y me hacía perder, etcétera, ¿no? Tiendes a culparle a otras circunstancias en vez de tomar responsabilidad, pero eso es porque todavía no tenía yo el nivel de conciencia. Mi nivel de conciencia todavía estaba, pues sí, vamos a llamarla como que en la cuarta dimensión, hasta ahí, yo no veía más allá. Sí creía en esas energías negativas, también en positivas, y doy de una manera muy, muy efectiva a personas, terapias, de sanación, ya sea física, emocional, etcétera, y lo hacía conmigo, pero de todas maneras volvía a la misma cosa, ¿no? Ay, perdón, tenía ganas de tomar mi cafecito, si no se me enfría. Y entonces, después de darme cuenta de eso, como que las cosas cambiaban un poco y entonces ya pude empezar.
a generar un poco de, vamos a llamarle como de ahorro, de respaldo, tener un colchón por cualquier situación. Y me ayudó en muchas situaciones, ¿no? Este, fue algo positivo, etcétera. Sin embargo, volvía otra vez a lo mismo. Se me volvía a ir y yo decía, bueno, pues, ¿qué pasa, no? Y había veces que me quedaba otra vez sin nada. Tenía un buen de colchón y de repente, rájale otra vez. Va para atrás, ¿no? Y entonces empecé yo a observar qué es lo que sentía en ese momento. Y lo que sentía era temor por quedarme sin dinero, que se me acabara. Y exactamente eso era lo que sucedía. Por eso les digo que es de una manera, o sea, cuando te das cuenta y ya te moviste a esta quinta dimensión, empezar a moverte en esa quinta dimensión y ahora ya estás moviendo en tercera, cuarta y quinta y estás, este, eso es lo que realmente te dice que estás experimentando ya una nueva realidad en un nivel más elevado de conciencia. No como un montón que dicen un montón de barbaridades que desde el despertar y dicen que si eres capaz de entender un mensaje así o que si haces ciertas cosas, no tiene nada que ver. Tiene que ver con tu conciencia, cómo interactúas con la realidad. Acuérdense, la primera, tu interacción con la realidad es netamente física, todo no pasa de ahí. Luego, ya en la cuarta, se expandió física y ya empiezas a aceptar y a reconocer que somos energía y te puedes mover en ese sentido. Pero ya en la quinta, ya lo que estás haciendo es reconocer que tú eres conciencia, que tú estás conectado al campo, que tu realidad es tu propio reflejo, es tu proyección y tú eres tu experiencia. O sea, no hay más, ¿no? Entonces ya cuando reconoces, y entonces ahí la pregunta viene, ¿me gusta o no me gusta la experiencia que estoy viviendo? Y entonces la empiezas a filtrar y empiezas a decidir a dónde quieres ir. Te vuelves y te puedes volver una persona muy tajante en tus decisiones, porque cuando sabes que ya no quieres ciertos aspectos en tu vida, llegas a cortar con ciertas relaciones, con ciertas situaciones de tu vida que dices, no más hasta aquí. Y pareciera, o sea, si tú te pones de prioridad esas, ¿cómo se llama? Esos aspectos de tu vida, por ejemplo, si dices yo quiero llevar una vida de paz o de tranquilidad o cero sin estrés, cuando te lleguen de repente alguien con un proyecto que te la canta muy bonito, pero que te dice que luego te va a pagar y te da un poquito, no te da todo el anticipo, pero y luego te dice que ¿cómo se llama? Una fecha y luego te reduce, etc., ¿no? O sea, te empieza a presionar y todo te empieza a generar. Desde el principio ya sabes que no y lo paras de seco y no aceptas ese tipo de trabajo. Ahí empiezas a ver que es mucho más importante tu equilibrio y tu paz interior que todo el dinero que puedes recibir de ahí. Pero también reconoces y sabes que como eres el creador de tu realidad, tú puedes crear las experiencias que quieres en cuanto a esa parte económica. Entonces, ahora, ¿qué es lo que quieres? Y también tienes que ser consciente de lo que es, porque no puedes quitar que entre más cosas quieras hacer, por ejemplo, quisieras, a lo mejor tu sueño siempre fue, pensaste que tu sueño era tener una mega empresa y tener los resultados así, wow, y, ¿no? Y después de muchas experiencias, empiezas a darte cuenta que estando en ese nivel te sientes, nada más por estar ahí, te sientes estresado, necesitas, tienes poco tiempo para ti, etcétera. Pero como tu conciencia ya está en otro nivel, empiezas a poner todo en equilibrio. Y dices, o sea, yo puedo vivir perfectamente con esto y también puedes ir todavía subiendo y subiendo y subiendo tus ingresos, pero de una manera más controlada y paulatina por ti, ¿no? Más controlada por ti, porque de otra forma, si te dejas ir así como gordo en tobogán, pues olvídate, o sea, realmente no estás tú controlando tu realidad. Entonces se trata de eso, pero sobre todo vuelve a lo mismo. Tienes que conectar con tu yo superior, escuchar,
escuchar de las diferentes formas que te habla e ir eligiendo. Ahora no se trata también esto y no se trata de también, o sea, aquí no entra el que tiene mucho está mal, el que tiene poco está mal, el que tiene más o menos es un mediocre, no existe nada de eso. Como en otros podcasts que he dicho, nadie vino a experimentar la misma realidad, ni todos tenemos el mismo aprendizaje. Nos lo han hecho creer en todos los medios que lo mejor que puedes hacer por tu vida es ser millonario, pero ve y pregúntale a la gente millonaria, primero, cuántos hay, y segundo, observa su vida si realmente tienen y son todo lo que quieren, si realmente tienen una vida plena, plena. Deja tú de momentitos de felicidad, porque lo único que hacen es creer que, por ejemplo, con el dinero pueden comprar la felicidad, que es una cosa totalmente errada. Compran una experiencia, la sienten a lo máximo, después compran otra, pero llega un punto en que se les acaba. Y entonces luego, ¿qué sigue? Por eso, tanta gente vive pues, en depresión, puede llegar a vivir en depresión o con tantos problemas en esos niveles, porque realmente no han entendido que todo viene desde adentro. Y si quieres experimentar algo desde afuera, tienes que primero ser tú eso. Entonces, regresando a la parte del dinero, entonces simplemente yo lo que me di cuenta fue eso, que yo tenía un miedo. Y entonces simplemente empecé a analizar, bueno, ¿qué pasa si lo pierdo? Pues ya lo vi, ya lo he vivido, pues no pasa nada, ¿no? Lo vuelvo a generar. Y entonces hoy lo que hice es transformar ese miedo en una confianza y en una entrega a mi yo superior. Porque seamos honestos, cuando hay algo que tienes que experimentar, aunque te pongas de cabeza y no lo quieres experimentar, lo vas a experimentar. Y si hay en algún momento que tengas que pasar por un bache, pasa ese bache lo más pronto posible, observándolo de la mejor manera, tomándolo con la mejor actitud y dejándote llevar, porque realmente nosotros nos resistimos demasiado a experimentar la vida que elegimos, o pues sí, al final que elegimos desde el otro lado, desde la parte celestial. Nos resistimos demasiado. Y entonces nos apegamos tanto a las cosas materiales y a las personas, de tal forma que no queremos soltarlas. A pesar de ello, tenemos dolor, padecemos, sufrimos, lloramos, todo porque no tenemos la disposición de dejarnos llevar por todo que nuestro yo superior esté eligiendo vivir y experimentar. Pero lo peor de todo es que no nos damos cuenta que a donde nos va a llevar nuestro yo superior es al lugar más pleno, al paraíso aquí en la tierra. Vas a traer el cielo aquí a la tierra. Entonces, ya acá se me acaba el tiempo. Como moraleja, cuesta trabajo, aprende a soltar el control, pero no desde una manera de que ya me suelto y ya no hago nada y a ver qué. No esperes a escuchar los mensajes de afuera. Y lo digo porque los mensajes de afuera te confunden. ¿Quieres volver a abrir la comunicación y tener una conexión mucho más estrecha con tu yo superior? Medita y medita en mindfulness, ¿no? En silencio. Y ahí hazte preguntas y empieza a hacerlo de una manera constante, día con día, y vas a empezar a experimentar las cosas diferentes y entonces ya sabrás cuándo los mensajes de afuera sí son para ti y cuántos los demás son simplemente publicidad que no debes de hacer caso, ¿no? Entonces, bueno, espero que les haya gustado este podcast. Bueno, pues nos veremos en el siguiente. Que tengan excelente semana y chao, bye bye.